Pues buenos días a todos. Buenos días. Es un gusto saludarlos nuevamente. Qué bueno que el Señor nos ha guardado una semana más. El Señor es fiel, incluso en los momentos más complicados. El Señor siempre está guiándonos, siempre está guardándonos. Cuando tenemos al Señor, Él es nuestro pastor, el que nos guía incluso por los lugares más complicados, pero para llevarnos a lugares de descanso. Vamos a continuar hoy con Gálatas capítulo 2, versos del 1 al 10. Gálatas capítulo 2, versos del 1 al 10. Dice así: Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Oremos. Gracias, bendito Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por haber recordado tu obra en la cruz. Gracias, Señor, porque tú fuiste un Dios de amor que decidió humillarse. Y también, Señor, te damos gracias, porque nosotros recibimos ese regalo. También te pedimos, Señor, por este tiempo, por tu palabra. Señor, háblanos para transformarnos, háblanos para cambiarnos. Señor, necesitamos parecernos cada día más a ti. Señor, necesitamos que el Evangelio nos transforme, nos cambie. Señor, recordar que somos hijos adoptados y que nos debemos sujetar y someter a ti. Señor, que la palabra de hoy nos pueda arrojar más luz y nos pueda también dar entendimiento. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hay algo que preocupa a muchos y no solamente no es algo que ocurra aquí localmente, sino que ocurre a nivel mundial, menos en los países perseguidos, y es que el Evangelio cada día impacta menos a la sociedad. Allá donde hay persecución del cristianismo, obviamente el cristianismo impacta. Morir por el Evangelio es algo que marca mucho, pues no estamos acostumbrados a sacrificarnos por nada.
Entonces, el hecho de considerar la Biblia, considerar la obra de Cristo, considerar al único Dios y morir por Él, pues es algo que, pues en esos países realmente llama la atención y es un gran testimonio. Pero pensando en los países occidentales, Europa, América en general, toda América desde el norte hasta el sur, nos estamos dando cuenta que el Evangelio cada día impacta menos. Se aprueban las leyes que van en contra de la propia palabra, se evangeliza, se habla en contra de esas leyes, se habla en contra del modo de vida, diciendo que ese modo de vida no va de acuerdo a Dios, y lo único que escuchamos y oímos es, bueno, eso es lo que tú crees. Y eso es lo más bonito que nos pueden decir. Porque hay algunos que incluso se llegan a reír, los llaman fanáticos. Pero, siendo honestos, el Evangelio, el verdadero Evangelio, impacta poco allá donde hay libertades religiosas. E incluso podemos decir que el Evangelio se ha convertido en un compromiso moral. Es decir, incluso dentro de la iglesia, también nos encontramos con que el Evangelio se ha vuelto un acto únicamente de buscar el cielo. Creemos porque queremos ir al cielo, porque nos hablan del infierno y entonces como no quiero ir al infierno y quiero ir al cielo, entonces hago la oración. Pero la forma de vivir sigue siendo la misma. Incluso a veces vivimos pensando que la forma en que vivimos es suficiente para agradar a Dios. Así que, si nos damos cuenta, el Evangelio en cierto modo está en crisis. Dentro de la iglesia está en crisis por la falta de convicción de lo que es el Evangelio, y fuera de la iglesia está en crisis porque no quieren saber nada del Evangelio. Se vive en una sociedad tan cómoda que nos conformamos con la comodidad, nos conformamos con lo material, nos conformamos con seguir haciendo lo mismo de siempre. Lo que vemos o lo que vamos a ver el día de hoy en Gálatas capítulo 2, versos del 1 a 10, es que el Evangelio debe impactar la vida del cristiano. Resulta bien llamativo, bien interesante comprender que el Evangelio debe transformarnos, nuestra forma de pensar completamente. Debe transformar nuestro carácter, debe transformar la forma en que hacemos las cosas, en cómo me levanto, en cómo trabajo, en cómo cuido a mis hijos, en cómo vengo a la iglesia, en cómo me visto cada día, en cómo pienso, en cómo me relaciono con mis compañeros, con mis amigos, con mis hermanos. El Evangelio debe de transformar cada aspecto de nuestra vida. Así que si queremos que el Evangelio impacte allá afuera, que el Evangelio sea una realidad y que realmente digan, uy, esto es algo diferente a lo que conocemos, a los primeros que nos debe impactar y nos debe transformar es a nosotros mismos. Habíamos visto en el capítulo 1, vimos la primera parte, versos 6 al 10, y luego vimos del 11 hasta el 24. Y habíamos visto que del 6 al 10, habíamos visto que el verdadero cristiano permanece en el Evangelio. Si realmente somos cristianos transformados,
el Evangelio verdadero permanece en cada uno de nosotros. Y lo segundo que habíamos visto es que el Evangelio debía de ser una realidad en nuestras vidas. El Evangelio se tenía que evidenciar. Y lo que vamos a ver el día de hoy es que el Evangelio debe de impactar la vida del cristiano. Necesitamos comprender, necesitamos interiorizar, necesitamos que el Evangelio, realmente entender lo que es el Evangelio y cambiar completamente. El Evangelio tiene que ver con la Trinidad. Es una obra trinitaria. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres obraron para que nosotros pudiéramos tener y recibir el Evangelio. Poder tener la salvación. La salvación es el Evangelio y el Evangelio es la Trinidad. Y por eso debe de impactarnos. Porque es la obra del Dios Trino en la vida de cada uno de nosotros. El Evangelio debe impactar la vida del cristiano en primer lugar. Porque el Evangelio es único. Miren lo que dice versos 1 y 2. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el Evangelio que predico entre los gentiles. El Evangelio es único en primer lugar porque es salvación. Vemos que Pablo comienza recordando el momento en que fue salvo. Después de pasados 14 años subí a Jerusalén otra vez. Después de haber sido impactado por el Evangelio, volví a subir a Jerusalén. ¿Para qué? Dice ahí, para exponer en privado a los que tenían cierta reputación el Evangelio que predico en los gentiles. Pablo quería compartir lo que el Señor había hecho en su vida. Pablo quería compartir, y después de los 14 años tenía que ver también con el tiempo en su ministerio. Quería compartir el impacto que el Evangelio había tenido en los gentiles, no solo en su vida, sino también en los gentiles. ¿Por qué? Porque Jerusalén solo tenían la experiencia, habían vivido lo que era el Evangelio dentro de los judíos. Y Pablo quería ir a compartir y decirles, miren lo que hace el Evangelio, miren cómo actúa el Evangelio. El Evangelio es único porque salva. Miren lo que ha hecho con los gentiles. Me gusta cuando Pablo dice, para no correr o haber corrido en vano. Quería asegurarse, quería tener la certeza de que lo que él había experimentado y lo que él había visto realmente era ese mensaje del Evangelio. Que lo que él había compartido era algo que era único y que era correcto. La segunda parte del verso 2, cuando habla acerca del Evangelio, dice el Evangelio que predico entre los gentiles. ¿Qué quiere decir? Que Pablo, mientras había predicado el Evangelio, ese mensaje único de salvación, él había visto a la gente reaccionar, cambiar su forma de vivir, sentir, ver el impacto de lo que es el mensaje de salvación. Hermanos, el Evangelio realmente debe impactar en nuestras vidas
Porque es un mensaje único. Es un mensaje único de salvación. No hay otro mensaje como este mensaje que estaba predicando Pablo y como este mensaje que predicamos nosotros. Pablo quería contrastar. Pablo quería ver, quería a los ojos de esas personas que estaban allá al frente, quería ver que ese mensaje del Evangelio y el efecto que había tenido, ese era el verdadero Evangelio. Porque él había visto vidas impactadas. Él había visto vidas transformadas. Él había visto vidas que se habían entregado completamente a él, a ese Evangelio. El Evangelio, en primer lugar, es único. En segundo lugar, el Evangelio debe impactar la vida del cristiano no solamente porque es único, sino también vemos que da libertad. Versos 3 al 5 realmente es algo que debemos de entender y debemos de vivir. El Evangelio nos libera de cualquier carga. Hablando de este Evangelio que ha impactado, dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, una tradición judía. Y eso a pesar de los falsos maestros introducidos a escondidas que entraban para espiar que nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a la esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. La libertad comienza diciendo que esa libertad es en Cristo Jesús. La libertad en Cristo Jesús, lo que nos está hablando y lo que nos está diciendo es que no es una libertad según nuestra propia opinión, según nuestros propios deseos. Es una libertad que se produce a través de la obra de Cristo. La libertad que tienen los hombres a través de sus propias enseñanzas que no corresponden al Evangelio es una libertad aparente. La verdadera libertad se produce en Cristo. A veces en nuestras vidas tratamos de demostrar que Cristo nos ha transformado. A veces nos cerramos y no comprendemos lo que es ser libres, tener esa libertad en Cristo. No es una libertad que nos da derecho a pecar, sino es una libertad que nos permite vivir el Evangelio, obedecer al Señor de forma sincera, de forma honesta. Muchos cristianos nos volvemos practicantes de la ley. Muchos cristianos nos volvemos practicantes en el sentido de que vivimos el Evangelio como si fuera un conjunto de reglas. Y hermanos, el Evangelio no es un conjunto de reglas. El Evangelio es comprender que el Señor te ha liberado del pecado. Que el Señor te ha liberado de vivir en la esclavitud del pecado. Es comprender que tenemos el poder a través del Espíritu Santo realmente de vivir de acuerdo al Señor, de vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. La forma en que vivimos es una respuesta al Evangelio, porque el Evangelio realmente nos ha transformado. Cuando vivimos amarrados, cuando vivimos pensando en reglas,
La pregunta que nos tenemos que hacer es si realmente el Evangelio nos ha liberado, como dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 12, verso 2, es uno de los textos que estamos estudiando el viernes y en el que estamos ahora. Justamente habla acerca de esa transformación. La libertad que tenemos en el Evangelio viene porque dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, el Evangelio transforma tu vida, el Evangelio transforma mi vida. Pero es que tú no entiendes la situación en que yo estoy viviendo. Yo sé que quizá yo no lo entienda, pero el Señor sí lo entiende. Y el Señor te transforma. El problema es si realmente tú quieres entregar al Señor la situación por lo que estás pasando. ¿O realmente quieres cargarla tú mismo? A veces sencillamente porque queremos darnos pena a nosotros mismos. Porque queremos sentirnos los que tenemos derecho a. No entregamos al Señor todas nuestras cargas. No entregamos al Señor todas nuestras malas decisiones. No entregamos al Señor toda nuestra vida completa, sino que decimos: Señor, esta parte te la doy, pero esta otra me la sigo quedando yo. Esta parte te dejo que hagas algo, pero de esta parte no quiero, porque yo quiero tener el control sobre mi vida. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Romanos capítulo 12, verso 2 no aplica. Porque Romanos capítulo 12, verso 2 dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, todo. No es parte, no dice Pablo en Romanos, dice: dale una partecita al Señor y el resto te lo puedes quedar tú. Si queremos experimentar la verdadera libertad que está hablando aquí Pablo a los Gálatas, lo que le está diciendo es que deben entregarse completamente al Señor. ¿Para qué? Para experimentar esa libertad que tenemos ¿en quién? En Cristo Jesús. Tenemos libertad en Cristo Jesús si decidimos entregar nuestra vida completamente a Cristo Jesús. Si no, mientras tanto, tú sigues atado, amarrado al pecado. Si no permitimos que el Señor transforme completamente nuestras vidas a través del Evangelio, tú sigues y yo sigo atado al pecado. Sigo esclavo. ¿Por qué? Porque no quiero cambiar. La libertad en el pecado es consecuencia de una transformación interna. Alguno puede pensar y decir: Íñigo, eso es tener poco tacto, porque como les decía, tú no sabes por lo que yo estoy pasando. Yo no, el Señor sí. Y el Señor quiere que cada uno de nosotros nos liberemos de esa carga. El Señor sí quiere. La pregunta es si tú y yo estamos dispuestos a entregar cada parte de nuestra vida para que Dios tome control de ella. ¿Has tomado una mala decisión? Vete a donde el Señor, ponte de rodillas, entrégala y que Él permita transformar esa carga. Libérate de eso. No es que, ¿cómo voy a ir a donde el Señor? El Señor te ha salvado toda tu vida. El Señor te da vida eterna completamente. El Señor ha salvado cada aspecto de tu vida, pero eres tú el que debes decidir si tú se la entregas o no. Y querer tener esa actitud de llorar por nuestras penas. Tener esa actitud de pobrecito de mí. Eso es una falsa
actitud de piedad. Es una falsa actitud de piedad. El decir, ay, pobrecito de mí, mira por lo que estoy pasando. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado la herramienta para poder ser libres, para poder tener esa libertad en Cristo Jesús. Y es permitir que el Señor tome control de cada aspecto de nuestra vida. Y no solamente el Evangelio nos da libertad en Cristo Jesús, sino que también, hablando de esta libertad, nos llama a permanecer en esa libertad. Miren cómo termina el verso 5. Dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Ese permaneciese es un presente, pero es un presente hoy, mañana y pasado mañana, y dentro de un año y al año siguiente. Queremos que realmente comprender esa libertad del Evangelio tiene que estar, tenemos que vivir ese Evangelio. La santificación, que es de lo que está hablando aquí, en ese proceso de libertad que produce el Evangelio, está hablando de la santificación. Está hablando no solamente no solamente debemos pensarlo en cuestiones de pecado. No es que la santificación es porque hoy miento, mañana no miento. Hoy hago esto, mañana no hago esto. Esa es una pequeña parte de lo que es la santificación. Dejamos de pecar. ¿Por qué? Porque queremos agradar a Dios. El proceso de santificación tiene que ver con el deseo de agradar a ese Dios que nos transforma. El proceso de santificación tiene que ver con confrontar con nuestra vida, con la santidad de Dios, con el carácter de Dios. Pero insisto, Dios nos ha dado el poder, Dios nos ha dado la capacidad a través de la obra del Espíritu Santo. Por eso insisto, la Trinidad, la salvación es un proceso trinitario. No es solamente la obra de Cristo. Es que es Dios Padre enviando a su Hijo y al Espíritu Santo para que a través de la obra de Cristo tú puedas ser salvo, puedas ser transformado, y a través del Espíritu Santo esa transformación pueda ser continua a lo largo de tu vida. Es decir, Dios nos ha dado herramientas a través de la salvación. A través de ese Dios trinitario, Dios nos ha dado herramientas. Y nos ha dado las herramientas para que tú y yo podamos permanecer en esa libertad. Cuando dejamos de lado, cuando empezamos a volvernos moralistas, y muchas veces nos volvemos moralistas, nos volvemos cumplidores de reglas. Nada más que eso. Como dijeron que había que leer la Biblia, pues leo la Biblia. Pues les voy a decir algo, eso es tan pecado como no leerla. ¿Por qué? Porque tú debes leer la Biblia, no porque te ha dicho alguien que tienes que leerla, sino porque tú quieres agradar a Dios. Y para agradar a Dios tú quieres conocerlo. Y porque permites que el Espíritu Santo, a la hora de leerla, te invite y te diga, aquí hay un problema y aquí hay que arreglarlo. Dios nos llama a permanecer en esa libertad. El Evangelio debe de impactar en la vida de cada uno de nosotros, porque el Evangelio nos da una verdadera libertad. La pregunta es muy sencilla. ¿Estamos dispuestos nosotros a renunciar a lo nuestro? ¿A lo de cada uno de nosotros? ¿A mi interés? ¿A mi corazoncito? ¿A mis deseos? ¿Estamos dispuestos a renunciar a eso
para poder experimentar la verdadera libertad del Evangelio? Amén. ¿O realmente queremos seguir viviendo pues con un evangelio mediocre? Pablo está siendo claro, y es muy interesante que Gálatas se centra en el evangelio. Gálatas es un libro que habla acerca del verdadero evangelio y confronta a los maestros, pero con el verdadero evangelio. Y lo que está recordándonos es que nosotros debemos de permanecer, debe ser una realidad, pero también debe impactar nuestra vida. Hermanos, muchas veces no impactamos las vidas de la gente que nos rodea, sencillamente porque nuestro evangelio, la forma en que lo vivimos, la comprensión que tenemos del evangelio es mediocre. ¿Cómo queremos impactar con el evangelio si no impactar en tu propia vida? ¿Cómo queremos impactar, hacerle entender que el evangelio es único, que el evangelio es especial, que el evangelio da libertad, si nosotros mismos no somos capaces de entender ese mensaje? Pues el evangelio debe impactar nuestras vidas, hemos visto en primer lugar porque es único, en segundo lugar porque nos da libertad. Y en tercer lugar, el evangelio debe impactar la vida del creyente en nuestra vida, porque el evangelio transforma todo nuestro ser. Miren lo que dice versos 6 al 10. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacerlo. El evangelio transforma todo nuestro ser. El evangelio vemos que no cambia, sino que es igual para todos. Y lo vemos en el llamado. Pablo está poniendo el caso del llamado de los incircuncisos contra los circuncisos. Dice, yo para un lado, Pedro para el otro lado. Pero el evangelio no cambia. El evangelio que predicaba Pedro, el evangelio que predicaba Pablo, era el mismo evangelio para todos. Ya fueran judíos o fueran gentiles. El evangelio no solamente es para algunos, el evangelio es para todos. El evangelio es el mismo para todos. En segundo lugar, lo que podemos ver en estos versículos es que el evangelio está por encima de cualquier valor social en la actualidad. Miren lo que está hablando acerca de predicar el evangelio. Uno, vemos que hay una diferencia, por decirlo así, a quiénes va Pedro y a quiénes va Pablo, ¿no? Y unos incircuncisos, el otro los circuncisos. Pero vemos también que en ese principio de igualdad, de que el evangelio es para todos, hay un acuerdo y un compañerismo, ¿no? Está hablando de Jacobo, Cefas, Juan, y dice, les dieron la mano, tanto a Bernabé como a él, para predicar. Y no solamente eso. Dice, para que fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Es decir, el evangelio no cambia. Estemos donde estemos. El evangelio es el mismo.
El Evangelio está por encima de cualquier valor de la sociedad, porque el Evangelio realmente es quien transforma. Hay veces que nos justificamos en que hacemos las cosas de una manera. No, es que siempre lo hemos hecho así. Siempre hemos aprendido a hacer las cosas así. La cultura hace que nosotros seamos así. Algo que me llama la atención es que cuando habla del Evangelio, tanto para judíos como para gentiles, no les importa. O sea, Pablo está diciendo, no me importa el origen de quién está recibiendo el Evangelio. Es judío, qué bueno, tiene sus tradiciones, qué bueno, es su problema. El Evangelio trae libertad porque está por encima de los valores de los propios judíos. Y yo, Pablo, me voy para los gentiles y no me importa qué valores tengan. No me importa que sean politeístas, no me importa que sacrifiquen a dioses, no me importa que vivan de cualquier manera, en pecado, mintiendo. El Evangelio está por encima de esos valores. Y si el Evangelio realmente cambia, también debe cambiar nuestros valores. ¿Saben por qué nos llamamos hermanos? Por un lado, porque somos hijos adoptados. Entonces, como hijos adoptados por el Señor, pues somos hermanos en la fe. Pero como hermanos en la fe, significa que tú y yo tenemos exactamente los mismos valores, o deberíamos de tenerlos. O sea, la sangre de Cristo nos hace hermanos y hace que mis tradiciones, lo que yo traigo de España, de México, de Guatemala, van a cero en comparación con lo que nos une a cada uno de nosotros, que es el Evangelio. Por eso podemos saludarnos, por eso podemos abrazarnos, por eso podemos compartir. ¿Por qué? Porque el Evangelio está por encima de nosotros, transforma nuestro ser, transforma nuestro pensamiento y nos hace hermanos en la fe. Hay algo que me llama la atención y vamos a verlo en el verso 10. Realmente es algo bien llamativo, porque dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré hacer con diligencia. Es decir, el Evangelio transforma todo nuestro ser, no importa nuestro origen, no importa nuestras tradiciones, no importa de qué familia vienes. Y con eso también quiero decir algo. Hay algunos que dicen, yo soy mal padre, yo soy mal marido porque yo no tuve un buen ejemplo como padre. Hermanos, eso el Evangelio lo transforma, porque el Evangelio nos dice cómo debemos de tratar a nuestros hijos y a nuestras esposas. Y ahí es donde quiero llegar, al punto práctico. El Evangelio nos transforma de tal manera, nos da libertad, nos transforma, nos renueva nuestra mente, que nuestra forma de vivir práctica cambia. Como les decía, no hacemos las cosas porque me han enseñado y me toca vivir de esa manera. No miento porque me dijeron que no tenía que mentir. Estás mal. Estás muy mal si piensas de esa manera. Eso se llama ser moralista. Bueno, lo voy a poner en términos bíblicos, fariseo. No, los fariseos, ¿qué hacían? Los fariseos vivían un conjunto de normas pensando que era suficiente para agradar a Dios. No vivían las normas porque querían agradar a Dios, sino sencillamente, o sea, no era el resultado de una relación con Dios, era el resultado de creer que con eso era suficiente para agradar a Dios. Si tú piensas que viviendo normas es suficiente para agradar a Dios, estás equivocado. ¿Por qué? Porque el Evangelio tiene que ver con una transformación completamente nuestra.
de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de ver la vida, de nuestra forma de entender el Evangelio, de nuestra forma de comprender al Dios Trino. Y eso, como resultado, se ve en una vida práctica. A Pablo le pidieron solamente que se ocupara de los pobres. Pero sabemos que hay más cosas. Pablo, a lo largo de sus cartas, habla acerca de cómo debemos tratar a nuestras esposas, cómo las esposas deben tratar a sus maridos, cómo debemos de tratar a nuestros hijos y cómo los hijos se deben de sujetar a los padres, cómo si yo soy un trabajador me debo de sujetar a mi jefe. Y cuidado, que dice que tan importante es un jefe no creyente como un jefe creyente. Y al jefe creyente hay que honrarlo doblemente. Habla también de cómo debemos de vivir socialmente, cómo debemos de vivir dentro de la iglesia. Pero ¿saben por qué habla de esas reglas o esos principios de vida? Porque el Evangelio ha transformado. Y como queremos agradar a Dios, entendemos y nos da los principios de cómo agradar a Dios. Porque el Evangelio nos ha transformado a cada uno de nosotros. Me gusta mucho, y ya para ir terminando, hablando acerca de la forma de vivir, me gusta mucho Gálatas capítulo 5, y lo vamos a ver más adelante. Dios mediante llegaremos en algún momento del año que viene a Gálatas capítulo 5. El fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es la respuesta, y lo vamos a ver, por eso digo, lo vamos a ver con más tiempo, con más detenimiento. El fruto del Espíritu es la respuesta de un corazón que ha sido realmente transformado, impactado por el Evangelio. Y dice, más el fruto del Espíritu, y solamente es uno, dice es el fruto, ¿no? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y termina el verso 24, afirmando esa realidad de las personas que han creído en el Evangelio. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Se dan cuenta? En los versos anteriores al verso 22 habla acerca de cómo es una vida de un cristiano mundano, de un cristiano que aparentemente no ha entendido la libertad en el Evangelio. Y dice, el que ha entendido que es libre en el Evangelio, el que ha sido impactado por ese Evangelio, da fruto. Da fruto. Los que son de Cristo han crucificado esos pecados y viven según ese fruto. Verso 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hay algo que me gusta mucho del Evangelio y por eso debe de impactar. O estás o no estás. ¿Hablo de perfección? No. ¿Por qué? Porque todos luchamos, todos batallamos. Pero hay un deseo de que cuando uno quiere cambiar, porque el Evangelio ha entendido el Evangelio, a pesar de que peca, a pesar de que quizá en algún momento se ha olvidado del Señor, ha perdido el norte y no ha puesto a Dios en primer lugar, sino que lo ha dejado en cualquier otro lugar menos en el primero, lo comprende, se arrepiente y entonces transforma su entendimiento. Romanos 12:2. Y entonces el Evangelio realmente ha impactado. Es un Evangelio que impacta en su vida y que impacta en la vida de los de afuera. Pero hermanos, no podemos impactar allá afuera si nuestras vidas, si nuestra forma de vivir el Evangelio es mediocre. Si el entendimiento de la obra de Cristo en la cruz, sin el entendimiento de cómo el amor de Dios Padre por nosotros envió a su Hijo. Y después de resucitado, envió al Espíritu Santo para que morara en nosotros, para que nos santificara,
El Evangelio no es solamente el acto de creer. El Evangelio empieza en el momento en que creemos y terminará cuando estemos en la presencia del Señor. Eso es todo el Evangelio. El Evangelio es toda tu vida desde el momento que decidiste creer. No solamente es el momento en el cual creíste. Justificación, santificación, glorificación. Son las 3 etapas del Evangelio. Así que, hermanos, el deseo y lo que el Señor nos pide es que el Evangelio realmente impacte en nuestras vidas. Que tu vida y mi vida realmente comprendan la obra del Señor y hagamos los cambios necesarios en nuestras vidas para agradar a Él. Leemos la palabra porque entendemos la obra del Evangelio. Y como entendemos la obra del Evangelio y entendemos que somos hijos adoptados por el Espíritu Santo, somos hijos adoptados de Dios Padre por la muerte de Cristo y por el poder del Espíritu Santo, entonces yo leo la palabra porque quiero conocerle. Yo oro al Señor porque quiero conocerle. Y cuando le conozco y me dice no mentirás, no miento porque quiero obedecerle. Y no robarás, no robo porque quiero obedecerle. Y en mi primer lugar porque quiero obedecerle, porque soy hijo adoptado de Él. Ese es el poder y la libertad que nos da el Evangelio. Eso es el cambio que produce el Evangelio en nosotros cuando nos impacta. Hermanos, el Señor realmente quiere hijos comprometidos. El Señor quiere hijos que realmente comprendan el Evangelio y se entreguen a Él. Quiere que tú y yo dejemos las excusas. Dejemos es que nadie me entiende. Es que mi esposa no me entiende. Es que tú no entiendes la esposa que me ha dado. No, pues que tú tampoco, ella dirá lo mismo, es que tú tampoco entiendes el esposo que Dios me ha dado. Pero el Señor sí entiende la esposa que me ha dado. Y el Señor le dice a Cristina, yo entiendo el esposo que te ha dado. Pero el Evangelio sí puede transformar. Quiere que paremos de excusas, de tener excusas, y que realmente comprendamos el Evangelio y vivamos esa libertad en el Evangelio. Ser transformados por la obra de Cristo. Oremos. Gracias, bendito Señor, porque el Evangelio es poder. Poder para transformarnos. Ya lo hiciste, Señor, cuando dimos el paso de creer en la obra redentora en la cruz. De creer, Señor, que tu muerte en la cruz nos permitía tener acceso a Dios y que nos permitía disfrutar de la vida eterna más adelante. Pero, Señor, también ayúdanos en el día de hoy a que ese Evangelio nos siga impactando. No es solamente ese acto de creer, sino también es la obra maravillosa, única, de que tú puedes transformar nuestras vidas porque te amamos, porque somos tus hijos y tú nos has dado al Espíritu Santo para poder ser transformados. Señor, ayúdanos a buscarte con sinceridad. Señor, ayúdanos a amarte. Ayúdanos, Señor, a vivir ese Evangelio cada día, a vivir tu vida. Señor, ayúdanos a experimentar la libertad que solo tú puedes darnos. Señor, confronta cada área de nuestra vida que está en pecado. Confronta nuestros pensamientos.
Confronta nuestras palabras, confronta nuestras excusas, Señor. Confronta que muchas veces tú no eres el primero en nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, a poder experimentar ese poder. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.